Estamos gozosos en el día de hoy de poder estar en la casa del Señor. Qué privilegio el poder servirle, el poder cantarle cánticos a un Dios vivo, amén. A un Jesucristo vivo, amén. Un Salvador real. Amen. En el día de hoy vamos a traer una enseñanza. Ustedes bien saben que este es el Domingo de Ramos. Hoy comienza, como muchos de nosotros por aquí en esta iglesia decimos, el Super Bowl de los cristianos. Esta es nuestra semana, amén. Para aquellos que conocen la historia de la Biblia, saben que en el día de hoy, pues las cosas empezaron bastante bien. Cuando Jesucristo entra a Israel triunfalmente, a pesar de que las personas no entendían el propósito en ese momento, mientras la semana continúa, pues las cosas, si fuera un partido, empezamos ganando, durante el medio de la semana parece que el otro equipo está ganando, amén. Cuando llega el viernes, pues aparentemente el otro equipo ganó, pero sabemos que cuando llega el domingo, nosotros tenemos la victoria. Amén. So, this is our Super Bowl. Okay, so antes de comenzar, pues vamos a, como siempre tenemos la costumbre de pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, porque siempre necesitamos ayuda, amén. Venimos a la casa del Señor y nuestras mentes están llenas de diferentes cosas. Seguro que muchos de nosotros antes de llegar nos encontramos con situaciones difíciles de camino a la iglesia. Ustedes bien saben que los domingos por la mañana para muchos de nosotros son los días más difíciles durante la semana, pero aquí estamos, amén. Y ahora que estamos aquí, que hemos llegado, queremos pues entregarle al Señor lo mejor que tenemos. Señor, aquí está nuestro corazón, Señor, aquí están nuestras mentes. Te las dedicamos a ti, purifícalas, por favor, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor eso en este momento. Padre Santo, qué bueno eres. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios paciente. Tú eres un Dios de misericordia y gracia. Y estamos aquí en el día de hoy porque te amamos, Señor. A pesar de que sabemos que no te amamos a ti perfectamente, estamos aquí, Padre Santo, porque deseamos hacerlo, Señor. Te pido en este momento, Padre Celestial, que, como siempre decimos, que tú remuevas, Señor, remuevas por completo cualquier cosa en el día de hoy que impida que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Nuestro deseo no es simplemente tener conocimiento intelectual, pero deseamos ser transformados por tu palabra, Padre Santo. Te pido que se haga tu voluntad en el día de hoy, Señor. Aquí estoy yo, tu siervo. Reconozco mis debilidades, Señor. Reconozco que sin ti no soy nada. Reconozco que el zapato es extremadamente grande. Lo es en el día de hoy y siempre lo será. Te pido que tú me ayudes en este momento y también oro por las personas que están presentes, Señor. Tú conoces lo que está pasando por su mente en este momento, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en los corazones de ellos para que nosotros como tus hijos conozcamos más de ti, y no solamente eso, pero que aprendamos a poder alabarte y glorificarte a ti como tú te mereces. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como acabo de decir, hoy es el Domingo de Ramos. Este es un día donde celebramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Para aquellos que no están al tanto de los últimos eventos que ocurrieron durante los últimos días de Jesucristo, me gustaría en este momento compartir con ustedes el calendario tradicional de los eventos de la última semana del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes algo por ahí, estás escribiendo, no está en su bosquejo, pero si quieres escribirlo, lo puedes hacer. Lo que voy a compartir en este momento es el calendario tradicional de los eventos de esta última semana de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. El domingo, pues obviamente, es la entrada triunfal a Jerusalén, conocido como el Domingo de Ramos. El lunes es la limpieza del templo. El martes es la controversia con los líderes judíos. El miércoles, aparentemente, fue un día de descanso para Jesucristo y sus discípulos.
El jueves fue la preparación para la Pascua. El viernes, obviamente, el juicio y la crucifixión. El sábado, pues Jesucristo descansa en el sepulcro. Y el domingo, Jesucristo resucita entre los muertos para darnos a nosotros la victoria. 7 días antes de que nuestro Señor fuera crucificado, Él se presentó a Israel como el Mesías y el Rey prometido. Este fue el cumplimiento de la profecía bíblica hallada en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Todo el mundo ahí en su bosquejo, por favor. La palabra de Dios dice así, Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando Jesús entró a Jerusalén, el pueblo pensaba que Jesucristo había llegado para liberarlos a ellos. Ustedes saben y conocen un poco de la historia en los tiempos de Jesucristo y Jerusalén, Israel, en ese tiempo estaba bajo el control del imperio romano y el pueblo de Israel, esperando el Mesías, reconocían que en el momento que Jesucristo entra a Israel en ese asno, lo que estaba haciendo Jesucristo estaba cumpliendo con esa profecía en Zacarías 9:9. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, esto era algo tremendo porque ya estaban cansados de estar bajo la fuerza del imperio romano y veían a Jesucristo como ese libertador que una vez por todas iba a derribar a este imperio y iba a resucitar la gloria del pueblo de Israel. Pero ustedes bien saben que eso no fue lo que sucedió. Amén. Amén. Pero sin embargo, el pueblo de Israel pensaba de esa manera. Por eso es que en Mateo capítulo 21, versículo 9, la palabra de Dios dice así: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, este es el pueblo de Israel cuando Jesucristo está entrando, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Si estás tomando notas, por favor, subraye la palabra Hosana, ¿ok? Esa palabra literalmente significa, por favor, sálvanos. Por favor, sálvanos. En esencia, eso era lo que el pueblo de Israel deseaba. Lo que ellos deseaban era una salvación del imperio romano. Ellos no estaban pensando en una salvación espiritual. Esa era la necesidad mayor del pueblo de Israel y todavía sigue siendo la necesidad mayor de la raza humana. Amén. Sí, podemos orar por estos gobiernos que maltratan al pueblo y podemos orarle al Señor que remueva dictadores, pero nuestra oración debe ser siempre centrada por el hecho de que el Señor salve las almas de aquellas personas que no los conocen a Él. Esa es la salvación más importante. Pero como acabo de decir, lamentablemente la mayoría de las personas que estaban ahí presentes en ese día no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. No entendieron el gran significado de la entrada triunfal de Jesucristo. La multitud pensaba que Cristo había venido para salvarlos de la tiranía y el abuso del imperio romano. La multitud pensaba que Cristo había venido con la intención de derribar el gobierno romano y llevar a Israel a su antigua gloria. La expectativa de las multitudes era que Jesucristo entraría cabalgando a Jerusalén como un héroe conquistador, no como el Cordero de Dios que sería crucificado algunos días después por los pecados del mundo. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, estaba esperando a un Rambo, pero el Señor le entregó el Cordero de Dios. Y ustedes bien saben that the multitudes can be fickle. Las personas cambian de inmediatamente. En el momento que Jesucristo entra, lo que vemos aquí es que las multitudes están
aclamando, glorificando y exaltándolo a Él, porque ellos piensan que la llegada de Jesucristo significa algo, pero lo que ellos piensan no es lo que es. Qué rápido las cosas cambian. En unos solos días, la gente que le dieron a Cristo esta gran bienvenida lo iban a rechazar por completo. Algunas de las mismas personas que gritaban Hosana durante el Domingo de Palmas iban a estar gritando crucifícalo en el Viernes Santo. Escuchen, mis queridos hermanos, Jesucristo, el Cordero de Dios, caminó sobre esta tierra por 33 años y a través de estos 33 años Él cumplió muchas profecías. Él predicó con gran poder y autoridad. Él hizo muchos milagros y cambió innumerables vidas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando había llegado el momento de que se cumpliera el plan de redención de Dios, la palabra nos dice a nosotros que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Clamó, en un momento dado, clamó con gran voz y entregó su espíritu. Amén. Él fue sepultado en una tumba prestada y resucitó entre los muertos al tercer día para darnos la victoria, no solamente sobre Satanás, pero también sobre la muerte. Amados, los eventos de la Semana Santa comenzaron en un camino polvoriento afuera de Jerusalén. Ese camino que Cristo voluntariamente y gozosamente caminó conduciría al dolor, a la tristeza, a la angustia y a la muerte, pero terminó en victoria, amén, no solamente para Él, sino también para nosotros. En el día de hoy quiero que examinemos 3 escenas que se encuentran en la entrada triunfal de Cristo. Si tiene su bosquejo, por favor, mire ahí el punto número 1. La preparación de Cristo. La preparación de Cristo. La palabra de Dios dice así. Estamos en Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 35. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al pie del monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y tráelo. Y si alguien os pregunta por qué los desatéis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los 2 que habían sido enviados y los hallaron tal como les había dicho. Y cuando desataban el pollino de sus dueños, le dijeron, ¿por qué desatéis el pollino? Entonces dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús encima de él. Ahora, por favor, vamos a hacer una exposición de estos versículos. O si tiene su bosquejo ahí, mire el punto A que dice, Jesucristo se acerca al monte de los olivos. Lo que dice la palabra aquí en el versículo 28 dice así, dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Esa frase ahí, dicho esto, se conecta la entrada triunfal con la parábola de las 10 minas, hermanos, que se encuentra ahí en el capítulo 19, versículo del 11 al 27. La parábola de las minas describe el tiempo de Dios para establecer el reino mesiánico en la tierra. Lo que esa parábola se estaba comunicando a las personas que la estaban escuchando era que el tiempo de la llegada del Mesías todavía no había llegado, que el tiempo para verdaderamente coronar a Jesucristo como el Rey de Israel todavía no había llegado. Para las personas que estaban presentes, ellos pensaban que de eso se trataba la llegada de Jesucristo a Israel. Pero ese no fue el propósito de su llegada.
Para nosotros que tenemos la Biblia en el día de hoy, sabemos que la razón por la cual Jesucristo llegó a Israel no fue para ser coronado rey, sino para morir en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel todavía no entendía eso. La palabra también nos dice que iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesucristo estaba viajando de Jericó cuesta arriba a Jerusalén, una distancia más o menos de 14 millas. No solamente eso, pero la palabra nos dice también que aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, ahora subraye Betfagé y Betania. Nosotros no tenemos mucha información con relación a esa ciudad. Lo que sí sabemos es que Betfagé y Betania están a menos de 2 millas de Jerusalén. Y otras cosas que también sabemos acerca de ese pueblo es que en Juan capítulo 1, versículo 28, la palabra nos dice que Jesús fue bautizado en Betania. En Lucas capítulo 24, versículo 50, también la palabra nos dice que la ascensión de Cristo tomará lugar en Betania. Y en Juan capítulo 11, nos dice que Betania era el pueblo donde vivía Lázaro, Marta y María, y obviamente ese fue el pueblo donde Jesucristo resucitó a Lázaro. Amén. Continuamos aquí en el versículo 29. Dice, y aconteció que llegando acerca de Betfagé y Betania, al pie del monte que se llama ¿qué? De los Olivos, ¿ok? El monte de los Olivos es parte de una cordillera que se alza sobre Jerusalén por el este. Okay. El monte de los Olivos, escuche por favor, se encuentra directamente al este de Jerusalén, como a 2,000 pies sobre el nivel del mar. Por eso es que cuando leemos la Escritura siempre escuchamos que la gente subía a Jerusalén. Okay. Cualquiera persona también que estuviera de pies en el monte de los Olivos iba a tener una gran vista del templo de Jerusalén. No solamente eso, pero este pasaje también nos dice que cuando llegaron a ese lugar, Jesucristo envió a 2 de sus discípulos. Ahora, no estamos seguros cuáles fueron esos 2. Algunos comentaristas piensan que posiblemente fue Pedro y Juan, pero no podemos estar 100% seguros. Continuamos con el bosquejo en el punto B. Jesucristo manda a buscar el pollino. ¿Okay? En el versículo 30, la palabra de Dios dice así. Jesucristo dice, id a la aldea de al frente y al entrar en ella hallaréis que un pollino atado, el cual ningún hombre ha que montado jamás. Subraye esa frase porque para mí eso es algo significante. Ustedes bien saben que Jesucristo es Dios, amén. Y como Jesucristo es Dios, eso significa que Jesucristo tiene soberanía sobre toda la creación. Este pollino no fue un pollino domesticado, no fue un pollino entrenado, este fue un pollino salvaje que nadie pudo entrenar, pero como Jesucristo es Dios, este pollino hizo exactamente lo que Jesucristo quería que hiciera. Amén. Me encanta eso, ¿ok? Un pollino, por favor, puede ser un caballo o un burro. Escriba eso por algún lado, porque normalmente cuando pensamos en un pollino pensamos en un burro, pero sabemos que un pollino puede ser un caballo o un burro. En Pedro, o mejor dicho, en Mateo capítulo 21, versículo 5, versículo 7 y también el versículo 2, y en Juan capítulo 12, versículo 14, la palabra nos dice claramente que este pollino era un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ahora, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, en el antiguo mundo del Medio Oriente, escuche por favor que es muy importante, los reyes y líderes militares montaban caballos si iban a la guerra. Escriba eso por algún lugar, ¿ok? Una vez más, en el antiguo mundo del Medio Oriente, los reyes y los líderes militares montaban caballos si iban a hacer guerra, pero burros si venían en paz. Y la palabra de Dios nos dice que en la primera llegada, en la primera venida de Jesucristo, Jesucristo venía montado en un ¿qué? En un burro. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesucristo era hacer paz.
No tanto paz con el gobierno romano, porque eso no cambió. La razón por la cual Jesucristo vino montado en un burro fue porque Él deseaba hacer paz con el hombre. Amén. Pero bien sabemos que la segunda vez que Jesucristo regrese a este mundo, no estará montado en un burro, sino estará montado en un caballo blanco. La segunda vez que Jesucristo regrese, para nosotros que estamos en Cristo, va a ser una cosa gloriosa. No podemos esperar. We were anxious for the second coming of Jesus Christ. Pero para las personas que no están en Cristo, Jesucristo cuando regrese, va a regresar como un guerrero. Y será malas noticias para todos aquellos que no estén hallados en Cristo Jesús. Ahora, bíblicamente hablando, no era algo extraño que un rey se montara en un pollino. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, la palabra de Dios nos dice así: tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. Aquí vemos que el rey Salomón también fue mencionado en la palabra de Dios montado en un burro cuando fue reconocido como el rey de Israel. Ahora, un asno es una montura humilde. Escriba eso por algún lugar. Un asno es una montura humilde. Y el pollino, de un asno es aún más humilde. El asno es más pequeño que un caballo. Y no, también, cuando estamos hablando del asno, no son tan rápidos ni obedientes como los caballos. El pollino de un asno apenas podría cargar a un hombre adulto. Sin embargo, los caballos eran la montura real, la montura de los reyes. A través de la historia, escuche por favor, los reyes y personas de poder han usado los caballos como su modo de transportación. Los caballos usados por los reyes y personas de poder, especialmente las personas que eran líderes militares, usaban caballos que eran obedientes y bien entrenados. Los caballos usados por reyes son caballos elegidos por su fuerza, espíritu y apariencia. Y el tamaño y la belleza del caballo del rey también rendía homenaje al rey. La Biblia, obviamente, claramente nos declara que Jesucristo es el rey de los judíos. Amén. No solamente el rey de los judíos, pero es rey de todo aquel que ha puesto su fe en él. Ahora, pero una cosa claramente vemos de la palabra de Dios es que Jesucristo es diferente de todo rey terrenal. Jesucristo es el tipo de rey que se monta en un pollino, no en un caballo. Amén. Porque nuestro Salvador es un Salvador humilde. Gloria a Dios. Jesucristo es un rey que viene a este mundo a traer la paz, no para traer guerra. Jesucristo es un rey que vino a este mundo a servir a otros, no a ser servido. Jesucristo, mis queridos hermanos, es un rey que vino a dar su vida por otros, no a quitarle la vida a otros. Ese es nuestro rey, ese es nuestro Salvador. Continuamos aquí en tu bosquejo, el punto C. Jesucristo se llama a sí mismo el Señor. Ve aquí en el versículo 31 al 34, dice así la palabra: y si alguien os pregunta por qué los desatéis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Subraye esa frase ahí. Y fueron los que habían sido enviados y lo hallaron tal como les había dicho. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatéis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Ahora, como dije anteriormente, no estamos seguros, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos discípulos que fueron a buscar el pollino? Algunas personas especulan que Jesucristo ya conocía los dueños de el pollino, pero también podría indicar que esto era una preparación sobrenatural. Sabemos que Dios puede tocar el corazón de cualquier persona, amén. ¿Tú sabes cómo sabemos eso? Porque el Señor ha tocado nuestros corazones, amén. Pensamos que esto fue posiblemente una preparación sobrenatural de parte de Jesucristo para su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora,
Por favor, como dije anteriormente, subraya esa frase, el Señor, porque es muy importante. Esa frase, el Señor, o Señor, en el griego se traduce a kurios, ustedes muy bien saben eso. Y esa palabra kurios, lo que literalmente significa es una persona que tiene suprema autoridad sobre todas las cosas, que es dueño de todo. Amén. Now, levante la mano si Jesucristo es tu Señor. Eso significa que Jesucristo tiene suprema autoridad sobre tu vida, sobre mi vida. Eso significa que Jesucristo tiene el derecho de hacer lo que le da la gana con nosotros. Eso significa que Jesucristo tiene el derecho de mandarnos a hacer lo que Él desea de nosotros. Es muy importante. Jesucristo no simplemente quiere ser tu Salvador, Jesucristo quiere ser tu Señor. Y para la mayoría de las personas en el mundo de hoy, esto me da mucha tristeza, porque la verdad del caso es que la mayor parte de las personas cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo, lo que le interesa es, sí, yo quiero a ese Jesucristo como Salvador. Dame a ese Jesucristo como Salvador. Dame al Jesucristo que me perdona de mis pecados. Dame a ese Jesucristo que garantiza que yo no voy a pasar una eternidad en el infierno. Dame a ese Jesucristo que me va a bendecir. Dame a ese Jesucristo que me va a sanar. Pero I want nothing to do con el Jesucristo que quiere ser mi Señor. Eso no puede ser así. Either Jesus Christ is Savior and Lord, or He's nothing in your life. Jesucristo tiene autoridad suprema sobre todas las cosas, incluyendo el reino animal y todas las personas en este mundo. Hasta ahora hemos visto, hermanos, la preparación de Cristo, el punto número 1. Ahora veamos el punto número 2, la adoración de Cristo. La adoración de Cristo. En Lucas capítulo 19, del 35 al 38, la palabra dice, y lo trajeron a Jesús. Estamos hablando ahora del pollino, ¿verdad? Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús encima de él. Y mientras él pasaba, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar con alegría, subraye eso. Y, como dice aquí, a Dios y grandes voces, subraye eso, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. Ahí en el punto número 2, el punto A es, montaron a Jesucristo sobre el pollino. Ahora, lo que vemos aquí es que la palabra dice que cuando lo trajeron a Jesucristo, habían que echado sus mantos, subraye esa frase ahí, echando sus mantos, ¿ok? Los mantos eran la ropa exterior, como muchos de ustedes ya bien saben, que usaban la mayoría de las personas en el tiempo de Jesucristo y usualmente tendía a ser algo bastante caro, ¿ok? La aplicación aquí es simple. Estas personas, cuando vieron a Jesucristo, reconocían que Jesucristo estaba cumpliendo con esa profecía en Zacarías 9:9. Reconocían que el Rey de Israel había llegado. And they were super excited. They had been waiting for this prophecy to be fulfilled for 700 years. La palabra nos dice aquí que empezaron a clamar y glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y no solamente eso, pero estaban dispuestos ellos mismos a darle a Jesucristo lo mejor que ellos tenían. Cuando dice aquí que ellos echando sus mantos, they were giving the very best to him. They didn't care if it cost them a lot of money. The one thing they cared about was the fact that Jesus Christ was in town, that the King had arrived, that this is a glorious thing, that this is a glorious event. Te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a darle a Jesucristo lo mejor de tu vida?
Usualmente lo que hacemos nosotros es que le damos lo que sobra. Le damos el tiempo que sobra, le damos los recursos que sobran. Jesucristo es nuestro Rey. Y hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, porque el pueblo de Israel, cuando Jesucristo entra a Jerusalén, they had the wrong perspective when it came to Jesus Christ. Una vez más, ellos pensaban que Jesucristo había llegado para establecer una vez más el reino de los judíos, ¿verdad? El imperio de los judíos, la gloria de los judíos. Pero eso no fue el propósito de Jesucristo. El propósito de Jesucristo fue que a morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, ser sepultado y resucitar al tercer día. En el día de hoy, tú y yo estamos presentes y tú y yo entendemos esa realidad porque la Biblia lo declara. Y nosotros como hijos e hijas de Dios aceptamos esa realidad. Con más razón todavía, tú y yo debemos estar dispuestos y listos para gozosamente entregarle a Jesucristo lo mejor de nuestras vidas. Él se lo merece. Y ha demostrado una y otra vez que Él se merece eso de nosotros. Hasta en este momento, cuando estamos escuchando, por eso siempre cuando comienzo a orar, le pido al Señor que remueva de nuestras mentes y nuestros corazones cualquier cosa que impida, porque esto es un momento no solamente para recibir, pero también para entregarle al Señor algo. Lo que estamos haciendo en este momento es adoración. No cuando cantamos solamente, pero en este momento estamos adorando al Señor. Cuando estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios, ¿qué es lo que está sucediendo en mi corazón? ¿Estaré yo en este momento pidiéndole al Señor, Señor, transforma mi vida, transforma mi mente, ayúdame a entender estas cosas y no solamente a entender, pero a poder poner en práctica las cosas que estoy entendiendo? Mientras estamos predicando, no tiene que ser verbalmente, pero también internamente estamos diciendo gloria a Dios, aleluya, yo te amo, gracias Señor. Esto es parte de nuestra adoración. No se trata solamente de darle el tiempo o de los recursos, pero también de nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tenemos. Él es digno de todo. Veamos aquí en el punto B, la multitud tendieron sus mantos por el camino. Versículo 36 dice, y mientras él pasaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando las multitudes tendieron estos mantos, por favor escuche, ¿ok? Lo que estaban expresando y otorgando era gloria, honra y sumisión a Jesús como Rey. La idea era que ellos estaban, en efecto, pidiendo o poniéndose bajo los pies de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo. Aquí lo que tenemos, cuando ellos estaban poniendo y colocando esos mantos ahí en el piso, lo que estamos viendo es una imagen de sumisión total a Jesucristo. Ellos estaban listos para recibir a Cristo. Ellos estaban listos para darlo todo por Cristo. Escuche por favor. Hasta su propia vida estaban listos para darlo por Cristo. El problema fue que el Cristo que ellos tenían en su mente era el Cristo no de la Biblia, sino el Cristo de su imaginación. Porque dice, el mismo pueblo, la misma multitud que hizo todo este show a la entrada de Jesucristo, eran las mismas personas que el viernes lo querían muerto y crucificado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese cambio de mente? ¿Por qué? Porque las expectativas de ellos no fueron cumplidas. Listen to me. Esto es muy importante. Muchas personas vienen a la casa de Dios y muchas personas vienen a los pies de Jesucristo con unas expectativas falsas. Es la verdad.
como dije al principio, yo quiero a Jesucristo como Salvador. Amén. I do. I want nothing to do with hell. Yo no quiero nada que ver con el infierno. Yo no quiero ni imaginarme el pasar una eternidad separada de Dios. I want nothing to do with that. Pero la cosa es esta, eso no es lo único que Jesucristo hace. Jesucristo, como dije, no solamente quiere ser nuestro Salvador, pero Jesucristo quiere ser nuestro Señor. Que implica que Él quiere mandar, Él quiere gobernar cada área y cada aspecto de mi vida. Y para muchas personas, cuando se enteran de eso, cuando se dan cuenta que si yo vengo a los pies de Jesucristo, yo tengo que cambiar esto. Cuando yo vengo a los pies de Jesucristo, yo tengo que dejar lo otro. Cuando llega ese momento, las personas ya no quieren a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está llenando las expectativas de ellos. Y lo que hacen es, pues, I don't want him no more. Los rechazan por completo. Escúcheme, hermano y hermanas. Como acabamos de ver aquí en el versículo 36, la palabra nos dice que las multitudes tendían sus mantos por el camino. Una vez más, aquí vemos una imagen de sumisión total. Esto es lo mismo lo que Jesucristo espera de nosotros. Lo que estamos estudiando aquí en el día de hoy es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Te pregunto a ti en este momento, ¿Jesucristo ha entrado triunfalmente en tu vida? Una vez más, ¿ha Jesucristo entrado triunfalmente en tu vida? Hopefully. Si eso es así, pues eso significa que Él es dueño de todo. Cada uno de nosotros debemos someternos por completo a la voluntad del Padre y su Hijo Jesucristo. D.L. Moody dijo esto. Escriba esto por algún lugar. Entrégale tu vida a Dios, porque Él puede hacer más con ella que tú. Amén. Entrégale tu vida a Dios, porque Él puede hacer más con ella que tú. Continuamos la exposición. Punto C ahí, la multitud empieza a alabar a Jesús. Aquí en el versículo 37 dice, toda la multitud de los discípulos gozándose, se estaban gozando. Se estaban gozando porque ellos no entendían la razón y el propósito de la llegada de Jesucristo. Pero en este momento las multitudes se estaban gozando y comenzaron a alabar a Dios con gran voz. This was a great parade. Como dije anteriormente, este pueblo estaba esperando más de 700 años por esta llegada. They've been waiting for a long time. Lo que vemos aquí es que esta narración, la narración de Lucas, no menciona la palabra Hosana ni las ramas cortadas de los árboles. Pero sin embargo, en Mateo, si tienen su bosquejo ahí, por favor, miren, Mateo capítulo 21, versículo del 8 al 9, nos dice que las gran multitudes gritaban Hosana, ¿verdad? Dice aquí, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Una vez, esto es una expresión de sumisión a Jesucristo como el Rey de Israel. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana, que acabo de decir que eso significa que, por favor, sálvanos, ¿ok? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. En Marcos capítulo 11, versículo del 8 al 9, y Juan capítulo 12, versículo del 12 al 19, implica lo mismo. Todo el mundo ahí en su bosquejo. En Marcos 11 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo que, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor. En Juan 12 la palabra dice, el siguiente día grandes multitudes que iban viniendo a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, porque estaban siguiendo a Jesucristo por la fama que Jesucristo tenía. La palabra dice así, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban que, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es importante en este momento que notemos que esta es la única vez en el ministerio de Jesucristo que Jesucristo permitió esta clase de manifestación pública a su nombre. La única vez que Él aceptó todo esto. ¿Okay? Y hay dos razones por la cual. Primeramente, Jesucristo estaba cumpliendo la profecía y presentándose como el Rey de Israel. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, lo vamos a leer una vez más. Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sin duda, ¿ok? La multitud pensaba que Jesucristo iba a deshacerse por completo del imperio romano y reestablecer la nación de Israel a su gloria. Pero como he dicho ya bastantes veces, ese no fue el propósito de la venida de Jesucristo. La palabra claramente nos deja saber a nosotros que el reino de Jesucristo no es de este mundo. It's out of this world. Pero el pueblo de Israel no entendía eso en este momento. Y segundo, Jesucristo forzó la mano de los líderes religiosos de Israel actual. De acuerdo a lo que dice aquí en Mateo capítulo 26 del 3 al 5, los líderes religiosos querían esperar hasta después de la Pascua para arrestar a Jesucristo. Ve ahí en su bosquejo Mateo 26 del 3 al 5. La palabra de Dios dice así: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, ¿verdad? Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Esto es lo que querían hacer con él, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ya querían hacerle daño a Jesucristo, pero reconocían que eso no era un buen tiempo. Habían demasiadas personas en el pueblo, ¿ok? Los líderes religiosos entendieron o intentaron, mejor dicho, varias veces a arrestar a Jesucristo, pero no pudieron hacerlo porque la hora de Jesucristo todavía no había llegado. En Juan capítulo 7, versículo 30, la palabra dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano, subraya esta parte, porque aún no había llegado, ¿qué? Eso es muy importante. A mí me da mucho aliento el saber eso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano no solamente sobre la vida de Jesucristo, pero Dios también es soberano sobre mi vida. Que significa que lo que pasa en mi vida pasa porque Dios nos ha dado o le ha dado a alguien o lo que sea la luz verde. Dios está en control de todos los aspectos de mi vida, de todas las situaciones de mi vida, de todas las cosas que pasan en mi vida. Bendito sea su santo nombre. Amén. Ahora, en el versículo 37 nos dice que todas las multitudes de los discípulos gozaban y comenzaron a alabar a Dios con gran voz. Ahora, ¿quién compuso esta multitud de discípulos? Hay tres grupos diferentes de estas multitudes. Primeramente, están todas las personas que vinieron de diferentes lugares a observar el día de Pascua. Algunos comentaristas estiman que posiblemente habían alrededor de 2 millones de judíos presentes en esta celebración. En Juan capítulo 12, versículo 12, la palabra de Dios dice así: el siguiente día, grandes multitudes que iban viniendo a la fiesta, que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. El segundo grupo estaba compuesto de personas que presenciaron la resurrección de Lázaro, ¿ok? Si ustedes leen el libro de Lucas, se dan cuenta que algunos capítulos anteriores vemos que Jesucristo resucitó a Lázaro entre los muertos, y esto ayudó para que la fama de Jesucristo creciera. Y muchas personas habían ido a Betania
para ver ese milagro, para ver si lo que habían escuchado era realidad. En Juan capítulo 12, versículo 17, la palabra dice así: y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Y el tercer grupo, a pesar de que no eran discípulos de Jesucristo, estaban los religiosos, los líderes religiosos que buscaban hacerle daño a Jesucristo. Y también estaban extremadamente preocupados por lo que Jesucristo podía hacer durante la fiesta. En Juan 12:19 la palabra dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consiguéis nada, mirad, el mundo se va detrás de él. Y eso era lo que estaba sucediendo en la entrada triunfal de Jesucristo, que el mundo se estaba yendo detrás de él. Todo el mundo quería ya coronar a Jesucristo como el Rey de Israel. Pues vea lo que dice aquí en Lucas capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar con alegría a Dios y en gran voz por todas las cosas por todas las maravillas que había Jesucristo es Dios. Jesucristo siendo Dios significa que Jesucristo tiene el poder para hacer muchos milagros. Todos los milagros que Dios el Padre puede hacer, Jesucristo puede hacer. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 21, versículo 25, todo el mundo mire eso. Es la conclusión de este libro. Juan dice esto, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, hablando de los milagros y los prodigios que Jesucristo había hecho. Juan dice: las cuales si se escribieran una por una. Ustedes bien saben, ¿verdad?, que los milagros y los prodigios que encontramos en los evangelios no son todos los milagros y prodigios que hizo Jesucristo, ¿verdad? Sabemos eso. Lo que Juan está diciendo aquí es para que todo el mundo entienda que this is just the tip of the iceberg, what we have in the Gospels, ¿ok? So lo que él está diciendo es esto, ¿ok? Las cuales si se escribieran una por una, Juan diciendo, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. People always say, when I get to heaven, I want to ask Jesus Christ this and I want to ask Jesus Christ that. I would say, Jesus Christ, can you please pull up the extended version? Amen? The extended version of the Gospels. I want that bonus feature. Amen? And we'll be there forever, according to what John says here. Hermanos, el Evangelio de Lucas está lleno de milagros y prodigios hechos por Jesucristo. Tenemos la sanidad de la suegra de Pedro en el capítulo 4. Tenemos la pesca milagrosa, la sanidad de los leprosos, la sanidad de los paralíticos. Tenemos a Jesucristo clamando o calmando la tempestad. Jesucristo resucitando a Lázaro, alimentando a los 5,000. And it goes on and on and on. Ahora te pregunto a ti. ¿Ustedes creen que Jesucristo todavía puede hacer milagros, sí o no? Claro que sí, ¿ok? Te pregunto, ¿cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor por ti? Para algunos de ustedes es una pregunta fácil de contestar, y gloria a Dios por eso. Pero para otras personas esa pregunta es difícil de contestar. Te pregunto una vez más, ¿cuántas cosas maravillosas, gloriosas, milagrosas ha hecho el Señor por ti? ¿Cuántos de ustedes han experimentado relaciones restauradas? Es un milagro del Señor. ¿Cuántos de ustedes han experimentado matrimonios restaurados? Es un milagro de Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado victoria sobre el pecado en su vida? Eso es algo glorioso, maravilloso, que solamente el Señor puede hacer. What about sanidad divina?
Yo he experimentado eso en mi vida también. El Señor todavía está en el negocio de sanar a las personas. Lo que sí sé es que Él hace eso cuando le da la gana. No hay una oración que va a torcer el brazo de Dios para sanar a alguien. ¿Ok? Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el milagro de oraciones contestadas? Bendito sea su santo nombre. Y sobre todas las cosas, ¿cuántos de ustedes han experimentado el milagro de la salvación? Escuchen, mis hermanos. Tú y yo nunca vamos a tener dificultad en creer en los milagros si hemos experimentado el milagro de la salvación. Para las personas que no ven la salvación como un milagro, te pido que leas la Biblia. Una vez más, para las personas que no ven la salvación como un milagro, te exhorto, te pido que leas la Biblia. El problema es que para esas personas que no ven la salvación como un milagro, el problema que ellos tienen es que ellos ven la salvación como algo que ellos hicieron. Lo digo una vez más. Si para ti la salvación es algo que tú haces, pues la salvación no es un milagro. Porque eso fue algo que tú hiciste, algo que tú elegiste, algo que tú escogiste. Pero si tú ves la salvación como algo que solamente Dios puede hacer, lo vas a ver como algo milagroso en tu vida. Y no solamente como algo milagroso, sino el evento más milagroso en tu vida. Porque si tú me preguntas a mí, si yo tengo que escoger entre sanidad divina y la salvación, dame la salvación. Porque hay personas que pueden experimentar esa sanidad divina e ir al infierno. Amén. Si tú me pides a mí para escoger entre restaurar mi matrimonio o la salvación, dame la salvación. ¿Por qué? Porque mi verdadero esposo es Jesucristo anyways. And we could keep on going and going and going. Lo que pasa es nuestra perspectiva. La salvación es la cosa más gloriosa que ha sucedido en la vida de todo creyente. Nothing will ever top that, beloved. Okay? Ahora, volvamos aquí a la exposición. Tenemos algunos minutos todavía. En el versículo 38, la palabra dice así, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. What we have here is a quotation from de Salmos 118, 26. En Salmo 128, 26, la palabra de Dios dice así, bendito el que viene en el nombre de Jehová, pero Lucas cambia la palabra él y le añade el rey. En el versículo 38 vemos que la esperanza mesiánica de la multitud llegaron a su apogeo y el pueblo comienza a gritar, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, reconociendo por tanto que Jesús era el rey Mesías prometido que venía con toda la autoridad de Dios. El pueblo conocía la Biblia. El pueblo reconocía que la profecía estaba siendo cumplida delante de sus ojos. El problema era que no entendían el verdadero propósito de esta venida. Versículo 38, al fin dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Subraya esa frase. Hermano, quiero que sepa esto, que el tema principal de la entrada triunfal de Jesucristo fue la paz. Escriba eso en algún lugar. El tema principal de la entrada triunfal de Jesucristo fue la paz. Lucas abre su evangelio con el anuncio de los ángeles diciendo así, en Lucas capítulo 2, versículo 14, gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Pero ahora, vea esto, ahora el tema era paz en el cielo. En Lucas capítulo 2, versículo 14, el tema era paz en la tierra, pero lo que vemos aquí es que la paz que Jesucristo está trayendo es paz en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? La respuesta es esta. Debido a que Cristo eventualmente fue rechazado, amén, repita conmigo, Jesucristo fue rechazado.
Ahora, ¿cómo sabemos que Jesucristo fue rechazado? Porque Jesucristo fue crucificado por estas mismas personas. Debido a que Cristo eventualmente fue rechazado, no pudo haber paz en la tierra. Y como resultado de este rechazo, habría un conflicto constante en el reino de Dios y en el reino de Satanás. Ya no había paz en la tierra. Te pregunto, ¿hay paz en la tierra en el día de hoy? No. Nunca ha habido, bueno, desde el principio, en el principio hubo, pero desde la caída nunca ha habido y nunca habrá hasta la segunda venida de Jesucristo. La paz que trae Jesucristo es una paz interna, es una paz religiosa, una paz espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano está en guerra con Dios. Repita conmigo, el ser humano está en guerra con Dios. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes, si no todos ustedes que están presentes en la casa del Señor en el día de hoy, ya no están en guerra con Dios. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes que están presentes en el día de hoy tienen paz con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos salvó. Pero el hombre natural viene a este mundo ya en guerra con Dios, en oposición con Dios, separado con Dios. Y aquí está el principio, aquí está el punto de este mensaje. Jesucristo entra a Jerusalén triunfalmente, no para traer paz en este mundo, no para ser coronado rey de Israel. Él viene a este mundo para traer paz entre el hombre y Dios. La Biblia claramente enseña que el hombre natural está en un estado de enemistad con Dios. Esa palabra enemistad significa hostilidad, oposición y odio. Yo sé que esa palabra odio para muchos de nosotros es difícil de escuchar, pero si somos honestos nos damos cuenta que antes de Cristo yo odiaba a Cristo, yo odiaba a Dios, no quería nada que ver con su palabra, no quería nada que ver con su pueblo, no quería nada que ver con nada que se tratara con Dios. Romanos capítulo 8, todo el mundo estamos terminando. De 7 al 9 la palabra de Dios dice así: las intenciones de la carne, del hombre natural, llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre natural, como lo hemos dicho aquí un montón de veces, el hombre natural no tiene el poder adentro de sí mismo para agradar a Dios. El hombre natural que está muerto en sus delitos y sus pecados no tiene el poder adentro de sí mismo para elegir, para escoger a Dios. La palabra de Dios claramente declara que uno viene a este mundo ya separado, espiritualmente hablando, muertos en sus delitos y en sus pecados. Por eso es que la salvación es un milagro de Dios. Si tú estás de la mente que fuiste tú el que escogiste a Dios para eso, vete a la Biblia, escucha lo que la palabra de Dios dice. Hasta la fe misma es un regalo de Dios. La persona que cree que la salvación depende de ti es la persona que le quiere robar la gloria y honra a Dios. Yo no estoy en la de robarle la gloria a Dios. Nosotros como cristianos debemos estar en la de darle gloria a Dios, exaltando a Dios, no quitándolo a Él. La persona que cree que la salvación proviene de uno, le está robando la gloria a Dios. Fui yo el que te escogí a ti. Fui yo el que te elegí a ti. No fuiste tú. Basura. Eso no está en la Biblia. Versículo 8 dice: además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, amén, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario, para traer paz entre el ser humano y Dios.
This is why this is our Super Bowl week. This is why. Because we understand the implications of Jesus Christ coming into this world. We understand that. And we're grateful. Eternally grateful for that. Escucha lo que dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 1. Así pues, justificados por la fe, tenemos que paz con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos paz con Dios. Ya yo no soy enemigo de Dios. He sido adoptado a la familia de Dios. Soy hijo de Dios. Él es mi papá. Ya no es mi enemigo. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Escucha lo que dice aquí. Y por medio de Él reconciliará. Subraya esa palabra. Es muy importante. Por medio de Él, Jesucristo, Él reconciliará consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? Este fue el propósito. Jesucristo no vino a este mundo para que el ser humano lo honorara a Él como rey en esta tierra. Jesucristo vino a este mundo como el Cordero de Dios, que iba a remover y quitar el pecado de todos aquellos que han puesto su fe y esperanza en Él. El propósito de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén fue morir, como acabo de decir, en la cruz, con el propósito de traer paz y reconciliación entre el hombre y Dios. El llamamiento de Dios, mis queridos hermanos, para nosotros en el día de hoy es que seamos reconciliados con Él. Te pregunto, adulto, joven, niño, ¿has sido reconciliado con Dios verdaderamente? ¿Tienes esa paz en tu corazón que verdaderamente has sido reconciliado con Dios? Verdaderamente tienes esa paz en tu corazón cuando te vas a dormir por las noches y le estás clamando al Señor. Tienes paz que si en esa noche el Señor llama tu nombre y es tu tiempo de morir, que vas a verlo a Él cara a cara. Tienes paz en tu corazón, que verdaderamente tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Tienes paz en tu corazón de que Jesucristo es tu Señor. Aquí estamos hablando, estás 100% seguro. 100% seguro. Si estás sentado y dices, brother, yo no tengo esa seguridad. Yo creo que sí, pero no estoy 100% seguro. La Biblia claramente nos enseña que podemos tener esa seguridad. Escuche, por favor. Si la salvación es algo que tú haces, nunca vas a tener esa seguridad. Para aquellos que insisten en pensar que la salvación es algo que tú haces, si ese eres tú, si tú insistes en eso, te voy a decir una cosa, tú nunca vas a tener seguridad. Pero si la salvación es algo que Dios hace desde el principio hasta el fin, pues ahora es algo que yo puedo decir, pues sí, 100% seguro, porque esto lo empezó Dios. No fui yo. Y si lo que te está pasando por la mente en este momento es, pues eso no es justo. No es justo que Dios escoja a algunas personas y no a otras. ¿Qué clase de Dios haría algo así? La persona que piensa de esa manera está pensando incorrectamente. La persona que piensa de esa manera es la persona que no entiende su depravación total. La persona que piensa de esa manera es la persona que piensa que Dios le debe algo a ustedes.
Y una vez más le digo que la persona que piensa de esa manera no conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Santo, santo, santo. Hermanos y hermanas, Dios no tiene que salvar a nadie. Entiendan eso, Dios no tiene que salvar a nadie. Pero si Dios no salva a alguien, pues ¿quién le va a dar la glorificación y la honra que Él se merece? Él mismo. Otra vez, hay que conocer la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo? No habían ángeles. Amén. No habían seres humanos. ¿Quién estaba presente? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y no me preguntes explicarte eso, pero ellos son suficientes para cada uno de ellos. La salvación es de Dios. Te pregunto una vez más, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Tienes paz en tu corazón? La última parte del punto 3, la aceptación de Cristo. Simplemente voy a decir esto. La palabra dice aquí que entonces algunos de los fariseos de entre las multitudes le dijeron al maestro, reprende a tus discípulos. Otras palabras, censúralos a ellos. Dile que se callen la boca, porque las cosas que estas multitudes están clamando diciendo es que tú eres el rey y tú no eres ningún rey. Stop it. No le voy a decir que paren. Voy a recibirlo todo. Pues yo soy rey. Ahora, soy rey, pero no me van a coronar ahora. I'm going to blow everybody's mind. And I'm going to die. Voy a morir. Jesucristo dice también aquí, respondiéndole a los fariseos, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, ¿quiénes son estos? Las multitudes. Si las multitudes callan, las piedras clamarán. En otras palabras, I'm going to get what's mine. Whether you do it or the rocks do it, I'm going to be praised. Porque toda la creación alaba a Dios. Te pregunto, ahora tengo que avanzar un poquito. Voy a la conclusión. Yo sé que en su bosquejo there's going to be a couple blanks, pero no importa. Vamos a la conclusión. Esta es la conclusión. Cuando Jesús entró a Jerusalén, escuche, las multitudes se negaron a verlo a Él como realmente era. Escuche. Lo que la gente hicieron fue que ellos colocaron sus deseos, sus metas y sus sueños personales sobre Él. Lo que el pueblo quería era un conquistador. Ellos querían un Rambo. Amén. Eso es lo que ellos querían. Ellos no querían un cordero. Lo que ellos querían era un Salvador que iba a llegar a restablecer el reino de los judíos, el pueblo. Pero Jesucristo no vino para nada, porque el reino mío no es de este mundo. Una vez más, te pregunto en esta tarde, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Lo que hemos visto en esta porción que hemos estudiado en esta tarde es que Jesucristo, Él mismo se llamó Señor. Jesucristo es Señor. Él es Salvador y Señor. Que significa que Él tiene suprema autoridad sobre la vida de nosotros.
¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Serás Jesucristo simplemente alguien que existe para, escuche, satisfacer tus deseos y tus metas egoístas? ¿O es Cristo Señor y Rey soberano en tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cuál fue el motivo detrás de tu clamar en nombre del Señor? Yo clamé en nombre del Señor varias veces en mi vida. Varias veces. En el principio, todas eran egoístas. Porque la única razón por la cual yo quería a Jesucristo en mi corazón era porque yo no quería ir al infierno. Ahora tú puedes decir, pero eso es una buena razón, pastor. Pero hubo una gran diferencia entre todos esos momentos y todas esas veces que clamé al Señor y el momento de mi conversión. Me preguntas, ¿y cuál fue la diferencia entre todas esas veces que clamaste y el momento de tu conversión? Aquí está. Que en el día que el Señor verdaderamente me salvó, fue la primera vez en mi vida que cuando yo le estaba clamando al Señor, le estaba pidiendo al Señor por mi pecado y verdad, la palabra me arrepiento salió de mi boca. Algo había pasado, algo distinto había sucedido ahí. Porque por primera vez en mi vida entendí, los ojos míos fueron abiertos, entendí la razón por la cual yo necesitaba a Jesucristo. Obvio, el no pasar la eternidad en el infierno is a byproduct of that. And I say, glory to you, God, ¿verdad? Pero yo necesito este pecado en mi vida perdonado. Yo te he ofendido a ti. I've offended you. Y por primera vez en mi vida, como muchos de ustedes, ese fue el comienzo del odio mío hacia el pecado, que antes yo no tenía. ¿Me entiende? Porque yo no tenía eso. Yo clamaba, Señor, sálvame. Yo creo en ti. Yo creo en tu muerte. Yo creo en que tú resucitaste. Yo creo. Pero odio para el pecado no había. Deseo de santidad no había. Amor por la palabra no había. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cuál fue tu expectativa cuando Cristo entró triunfalmente en tu corazón? Hace tiempo que yo no hago una invitación. Posiblemente diga, pues hoy es un mal día porque después de esto vamos a tener la Santa Cena, so brother, wait for it for next week. No. Yo creo que hoy es un buen día para hacer una invitación. Before you play, just sit down. Si estás aquí en el día de hoy y no estás seguro, no estás 100% seguro que si mueres hoy vas al cielo, si no tienes esa seguridad, si estás aquí en el día de hoy y tú has hecho una profesión de fe en algún momento dado en tu vida, pero tú bien sabes que es que yo no quiero ir al infierno, pero que esto de que Jesucristo sea mi Señor, eso no es evidente en mi vida. Yo no tengo, mira, la santidad para mí no es importante. El odio del pecado no existe. Yo sigo viviendo la misma vida. Hermano y hermana, escuche por favor, o persona que está presente, si eso te describe a ti, esa profesión de fe que tú hiciste en algún momento dado en tu vida, no sirvió para nada. Jesucristo hace 2000 años atrás triunfalmente entró a Jerusalén con el propósito de morir por los pecados del mundo. Y en la vida de muchos de ustedes, Jesucristo ha entrado triunfalmente y está sentado en el trono de tu corazón. Gloria a Dios. Pero si en el día de hoy eso no es una realidad, yo te voy a pedir algo en este momento. Si estás aquí en el día de hoy y tú dices, mira, pastor, yo no tengo esa seguridad, yo no estoy seguro de mi salvación. Te pido en este momento que si ese es el caso en tu vida, que te pongas de pies. Que te pongas de pies ahí donde estás. Hay alguien.
Don't walk through those doors without settling things with God today. Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo no estoy seguro de eso. Pero yo quiero estar seguro en el día de hoy. Hoy me he dado cuenta de que esa profesión que yo hice en un momento dado en mi vida no es real, pero hoy me doy cuenta que yo necesito verdaderamente a Cristo como Salvador y Señor de mi vida. Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo necesito ser salvo en el día de hoy. Te voy a pedir que te pongas de pie. Amén. Pues bendito sea el nombre del Señor. Esto de las invitaciones, algo que Pastor Edwin y yo siempre hemos discutido, ¿verdad? Hay veces para hacerlo. Al fin y al cabo, Dios es el que conoce tu corazón. Yo te pido esto. Si cuando sales de esas puertas todavía este asunto no ha sido resolvido, te pido que resuelvas este asunto pronto, sea donde sea. Ustedes bien saben ya el testimonio mío, la conversión mía fue en un carro, en mi automóvil. Ese fue el lugar donde el Señor me rescató a mí, en mi carro. Posible algunos de ustedes tengan otros lugares extraños así. Y posible para otros de ustedes fue la iglesia. Amén. Pero no importa dónde sucedió esa conversión, lo que importa es que esa conversión haya sucedido. Gracias, Señor, por triunfalmente entrar a mi vida y en la vida de muchos de ustedes. God is good all the time.